Hola a todos, es un placer para nosotros tenerlos el día de hoy en un día más de nuestro podcast Diplomacy Now con un tema súper interesante para todos nosotros, como lo es la actividad de la misión diplomática, sus funciones, principios y deberes del Estado receptor. Esto con los invitados especiales María Fernanda García, Luis Luna y Karina Sandoval. A continuación, la señorita María Fernanda García nos va a hablar sobre las principales características de la misión diplomática. Bueno, primeramente es importante reconocer que las funciones, existen diferentes funciones en la misión diplomática. Muchas de estas, pues evidentemente es para llegar a generar una mejora en las relaciones y en las diferentes situaciones que se vayan a enfrentar o a observar durante una relación entre estados, etcétera. Entonces, las principales que se podrían mencionar son las siguientes. Primeramente, está la representación del Estado acreditante, esto ante el Estado receptor, que esto es algo muy conocido o lo que la mayoría de personas entiende acerca de una misión o la función de una misión diplomática. Segundo, se encontraría el proteger al Estado receptor de los intereses del Estado acreditante, o sea, esto es muy importante. Esto también, no solo al Estado, sino también a los nacionales de dicho Estado. Y también esto se abarca dentro de los límites permitidos por el derecho internacional. Seguidamente también es importante o es pues de una gran importancia el negociar con el gobierno del Estado receptor. Esa es una de las grandes funciones de la diplomacia. También se encuentra el enterarse pues o indagar en todos los medios lícitos de las condiciones y la evolución de los acontecimientos del Estado receptor y esto evidentemente informarlo al Estado acreditante. Esta es una de las funciones. Y por último, que de las principales es fomentar las relaciones amistosas y de desarrollo de las relaciones económicas, culturales y científicas, esto entre los diferentes estados que se encuentren relacionados. A todo esto también cabe mencionar o cabe agregar los diferentes jefes de misión que se dividen en las misiones diplomáticas. En este caso serían los principales o en la posición A serían los embajadores. Estos serían acreditados ante los jefes de estados y otros. En segundo lugar, se encuentran enviados o ministros internuncios acreditados ante los jefes de Estado. Y en tercer lugar, los serían los encargados de negociación acreditados ante los ministros de Relaciones Exteriores. Existen muchas características o aspectos importantes de las funciones diplomáticas, sin embargo, estas anteriormente mencionadas son las principales, además que eh, las funciones o los jefes de misión que se mencionaron anteriormente son como los principales para entender de una buena forma las temáticas que se van a abordar a lo largo del podcast y la información también que van a brindar los otros expertos. Entonces, eso sería básicamente una información general acerca de las principales funciones diplomáticas y algunas de las características de ellas. Mi nombre es Karina Sandoval y voy a continuación a hablarles de 4 principios fundamentales en lo que son los funcionarios diplomáticos. Estos 4 principios, como pueden ver en la presentación, serían el principio de inviolabilidad, el principio de inmunidad de jurisdicción, el de inmunidad fiscal y de inmunidad aduanera. Cuando hablamos del principio de inviolabilidad, lo que queremos dar a entender es que la inmunidad de coerción o de inviolabilidad es aplicada a los diplomáticos y es una de las inmunidades diplomáticas más antiguas que podemos encontrar. También podemos definirla como que es el privilegio fundamental del que derivan todos los demás principios y que el agente diplomático quedaría sujeto al árbitro del gobierno ante el cual está acreditado. En este caso, un representante de Costa Rica quedaría ante el arbitraje del gobierno costarricense. De igual manera, todo principio tiene su limitante, ¿verdad? Este principio de inviolabilidad está consagrado en el artículo 29 de la Convención de Viena, el cual establece que la persona es inviolable, el agente diplomático es inviolable y no puede ser objeto de ninguna forma de detención
o arresto en el estado receptor, donde está brindando su labor. El estado receptor tiene el deber de proteger a este funcionario contra cualquier tipo de violencia, siempre y cuando el funcionario no rebase los límites, como mencionamos, ¿verdad? Todo principio tiene su limitante, y es que aunque el estado receptor tenga el deber de proteger al funcionario diplomático, el funcionario diplomático igual posee la responsabilidad de cuidar de sí mismo, de no exponerse. Si ejemplo, si el funcionario diplomático va a una marcha que se sabe que podría salirse de control, él mismo se está exponiendo y el estado receptor queda absuelto de culpa debido a que es fallo de la persona diplomática. Y en ese caso la inviolabilidad pues dejaría de funcionar, no por culpa del Estado, sino por culpa del mismo funcionario en este momento. De igual manera, existen otros factores en donde se puede, por decirlo así, revocar este principio de inviolabilidad, que es cuando el Estado receptor o particular actúa en contra del agente diplomático en legítima defensa, porque aunque bien es cierto, su principio de inviolabilidad lo vuelve inmune a ciertas situaciones, no lo exenta de culpas o de aptitudes que estén, por ejemplo, comisiones de delitos, cuando se comete algún delito y se puede comprobar que realmente fue con esa intención, pues de igual manera va a tener que comparecer ante las leyes, pero aquí es donde cambia. No precisamente va a ser ante las leyes del Estado receptor, sino ante las leyes del Estado acreditante. El segundo principio que podemos encontrar es el principio de inmunidad de jurisdicción. En este caso, lo que se refiere a este principio es que gozará de una inmunidad de jurisdicción penal del Estado juez. También gozará de inmunidad de jurisdicción civil y administrativa, excepto si se trata de una acción real sobre bienes inmuebles, de una acción sucesoria o de una acción referente a cualquier actividad profesional. De igual manera, como se mencionó, cada principio tiene sus limitantes y en el caso de jurisdicción, eso sería el representante del Estado, ¿verdad? Tiene sus funciones oficiales, y dentro de algunas otras cosas, áreas que incluye la inmunidad de jurisdicción, es que el representante permanente y los miembros del personal diplomático no están obligados a testificar bajo ningún concepto en algún juicio o demás. El representante permanente y los miembros del personal diplomático no podrán ser objeto de ninguna ejecución, salvo en los casos previstos en los apartados anteriores. Y porque, bueno, de igual manera se estaría violando el principio de inviolabilidad. La inmunidad de jurisdicción del representante y de los miembros del huésped no les exime de la jurisdicción del Estado que envía. Entonces, de igual manera, aunque el Estado receptor no pueda juzgarles, el Estado que los envía tiene total potestad sobre ellos. De igual manera, existen dos maneras para evadir o evitar la impunidad ante una renuncia. La primera de ellas sería que, bueno, en el artículo 32 de la Convención de Viena, dice que el Estado acreditante puede renunciar a la inmunidad de jurisdicción de los agentes diplomáticos y de las personas que gocen de dicha inmunidad, siempre y cuando, ¿verdad?, se hace una carta expresa de la razón del por qué está sucediendo esto. La segunda manera es que para evitar la impunidad, está en el artículo 31 de la Convención de Viena, en el inciso 4, que se establece la inmunidad de jurisdicción del Estado receptor no le exime de la jurisdicción del Estado acreditante. Tercer principio sería el principio de inmunidad fiscal, y este sería la circunstancia en la que los agentes diplomáticos están exentos de todos los impuestos y gravámenes de manera directa o indirecta. Esto establecido en el artículo 34 de la Convención de Viena. Y de igual manera nos da una lista de impuestos los cuales se debe cancelar y por parte del representante diplomático para los cuales no aplica su inmunidad. En los casos serían impuestos directos o indirectos, que normalmente se incluyen en el precio de mercaderías o servicios. Esto se refiere a gastos de consumo y de demás índole, o cuando se grava el gasto de alguna transferencia de riqueza,
como presunción de la existencia de capacidad contributiva. El cuarto y último principio que se presentará en esta ocasión sería el principio de inmunidad aduanera. Esto se trata más que todo de un trato diferencial en los funcionarios diplomáticos respecto al proceso aduanero, es decir, que quedarán expuestos con respecto a los derechos de aduana e impuestos conexos. Va a haber exonerados con respecto a importaciones, exportaciones de bienes, siempre y cuando sea parte de su trabajo. Por ejemplo, su equipaje personal, materiales con los que se va a trabajar. De igual manera, siempre hay una excepción a la regla y el artículo 36 de la Convención de Viena establece que existen sus privilegios, pero también están sus limitantes. Dice que se encuentran exentos de derechos de aduana y gravámenes relativos en el cuerpo diplomático y su familia siempre y cuando formen parte de la misma casa. Luego dice que los objetos importados para ejercer una actividad privada al margen de su función oficial no se encuentran exentos de impuestos aduaneros. Esto quiere decir que toda aquella importación, exportación o bien que no sea parte de las labores del personaje diplomático en esta ocasión, sí se va a ver en la obligación de pagar sus impuestos y, bueno, con todas las responsabilidades que las aduanas de dichos países van a exigir. De mi parte, eso sería todo y bueno. A partir del artículo 21 hasta el artículo 30 y algunos otros artículos de la Convención de Viena podemos encontrar los principales deberes del Estado receptor con respecto a los funcionarios diplomáticos. La organización y el Estado huésped deberán dar a la misión permanente las facilidades necesarias para el desempeño de sus funciones, debida cuenta según la naturaleza del cometido de la misión permanente. El Estado huésped deberá facilitar la adquisición de alojamiento a su territorio conformidad con sus propias leyes del Estado que envía, de los locales necesarios para la misión permanente o ayudar a estos a obtener alojamiento de alguna manera. El Estado huésped y la organización deberán también, cuando sea necesario, ayudar a los miembros permanentes a obtener alojamiento adecuado para sus miembros. Los locales de la misión permanente son inviolables. Los agentes del Estado huésped no podrán penetrar en ellos sin el consentimiento del jefe de la misión. El Estado huésped tiene la obligación especial de adoptar todas las medidas apropiadas para proteger los locales de la misión permanente contra toda instrucción o daño y evitar que sea turbe la tranquilidad de la misión permanente o se atente contra su dignidad. La exigencia de que el Estado huésped ha de garantizar la inviolabilidad de los locales, sus archivos y documentos de la misión permanente ha sido reconocida generalmente. El Estado que envía y el jefe de la misión permanente están exentos de todos los impuestos y gravámenes nacionales, regionales o municipales sobre los locales de la misión permanente de que sean propietarios o inquilinos, salvo aquellos impuestos o gravámenes que constituyan el cargo de servicios particulares prestados. Sin perjuicio de sus leyes y reglamentos referentes a zonas de acceso prohibido o reglamentos por razones de seguridad nacional, el Estado huésped garantizará a todos los miembros de la misión permanente la libertad de circulación y tránsito para su territorio. El Estado huésped permitirá y protegerá la libre comunicación de la misión permanente para todos los fines oficiales, para comunicarse con el gobierno y todas las misiones diplomáticas, los consulados y las misiones especiales del Estado que envía. Donde quiera que radiquen la misión permanente, podrá emplear todos los medios de comunicación adecuados, entre ellos los correos diplomáticos y los mensajes en claves o cifras. Sin embargo, únicamente con el consentimiento del Estado huésped podrá la misión instalar y utilizar emisoras de radio. La correspondencia oficial de la misión permanente es inviolable. Por correspondencia oficial se entiende toda correspondencia concerniente a la misión y sus funciones. El correo de la misión permanente, que debe llevar consigo un documento oficial en el que consta su condición y el número de bultos que constituyen la valija, estará protegido en el desempeño de sus funciones por el Estado huésped. Gozará de inviolabilidad personal y no podrá ser objeto de ninguna forma de detención o prisión. Las personas y representantes del Estado permanente y de los miembros del personal diplomático de la misión permanente son inviolables, no pueden ser objeto de ninguna forma de detención o arresto. El Estado huésped tratará a aquellos con el debido respeto y adoptará todas las medidas adecuadas para impedir cualquier atentado contra su persona, su libertad o su dignidad. El principio de la inviolabilidad personal del representante permanente de los miembros del personal diplomático confirmado en el artículo 29 entraña, como en el caso de la inviolabilidad de los locales de la misión permanente, la obligación del Estado huésped de respetar y hacer respetar a la persona de los individuos de que se trate el Estado huésped, de adaptar todas las medidas necesarias
a fin de que incluya quizá el suministro de una guardia especial cuando las circunstancias lo requieran. La residencia particular del representante permanente de 2 miembros del personal diplomático de la misión permanente goza de la misma inviolabilidad y protección de que los locales de la misión permanente. Sus documentos, su correspondencia y salvo previsto en el párrafo 3 del artículo 31, sus bienes gozarán igualmente de inviolabilidad. El Estado huésped deberá eximir al representante permanente y a los miembros del personal diplomático de la misión permanente de toda prestación personal, de todo servicio público, cualquiera que sea su naturaleza, y de cargas militares tales como las requisiciones y contribuciones a los alojamientos militares. El Estado huésped, con arreglo a las leyes reglamentarias que promulgue, permitirá la entrada o exención de toda clase de derechos de aduana, impuestos y gravámenes conexos, salvo los gastos de almacenaje, acarreo y servicios análogos. De los objetos destinados al uso oficial de la misión permanente, de los objetos destinados al uso personal del representante permanente, de los miembros del personal diplomático de la misión permanente o de los miembros de su familia, que formen parte de su casa, incluidos los efectos destinados a su instalación. El Estado huésped deberá, aun en caso de conflicto armado, dar facilidades para que las personas que gozan de privilegios o inmunidades no sean nacionales o del Estado huésped, así como los miembros de sus familias, sean cual fuera su nacionalidad, puedan salir de su territorio lo más pronto posible. En especial, deberá poner a su disposición, si fuese necesario, los medios de transporte indispensables para tales personas y sus bienes. Protección de los locales y archivos. Cuando termine sus funciones, una misión permanente, el Estado huésped estará obligado a respetar y proteger, o en caso de conflicto armado, los locales de la misión permanente, así como sus bienes y archivos. El Estado que envía deberá retirar estos bienes y archivos en un plazo razonable. El Estado huésped deberá, aun en caso de conflicto armado, dar facilidades al Estado que envía para retirar los archivos de la misión permanente del territorio del Estado huésped.